Puente perdido del bosque. El bosque es una vereda perteneciente al municipio de Neira. Este puente comunicaba con el municipio de Pensilvania. Cruza el río Cauca. El nombre del bosque nos sigue identificando y lo que quiero contar es una historia de nuestras comunidades, de cómo hemos tenido que vivir y enfrentar dificultades. Todo comenzó porque en esta zona había un puente que servía como paso para los campesinos y trabajadores. Era la única forma de transporte para muchas personas que necesitaban ir al mercado, pero algunas fincas no querían que la gente pasara por ahí. Como resultado, la comunidad tenía que buscar rutas alternativas para poder llegar a otros municipios y conseguir lo necesario. Una noche cualquiera, mientras estábamos en la casa de mi tía jugando parqués y descansando, llegaron unos forajidos armados. En la vereda ya todos estaban acostados cuando irrumpieron y se llevaron a varias personas. ¿Por qué? Porque iban a volar el puente. Los capturaron, los amarraron de las manos y los llevaron hasta un lugar llamado el estribo del puente. Allí, sin media palabra, destruyeron el puente. A los que habían llevado los ataron con una cuerda y los dejaron allí, sin que nadie hiciera nada por ellos. El miedo se apoderó de la comunidad. Mi mamá, al enterarse, casi se muere del susto. No había electricidad en la vereda en esa época, solo velas, y de los nervios, cuando mi hermano desapareció de la casa, intentó soltar la cuerda quemándola con una vela, pero la desesperación hizo que se quemara hasta ella. Fue un golpe muy duro para mi familia y para todo el pueblo, y hasta el sol de hoy seguimos esperando una solución. Han pasado alcaldes, políticos y promesas, pero nadie ha restituido el puente. Mientras tanto, los niños cruzan colgados de un tubo de agua para ir a estudiar. La gente arriesga su vida para llegar al mercado o a cualquier otro lado. Pasan colgando al borde de la pista de gas o por el costado del mercado. Y aquí seguimos, esperando a que alguien nos escuche, que alguien haga algo. Mi papá fue asesinado por la guerrilla. Todo aquello fue muy grave. En aquella época, las guerrillas tenían una fuerte presencia entre los trabajadores y buscaban influenciarlos para que siguieran sus ideales. En ese tiempo se daba mucho la rosca entre los trabajadores y los guerrilleros, que si uno iba y tomaba aguardiente con un guerrillero y le decía que aquel me cae mal, quiero que lo mate, ellos le hacían el favor. La situación era extremadamente seria. La guerrilla quería ejercer control sobre los trabajadores y obligarlos a seguir sus órdenes. Quienes se oponían eran amenazados o directamente asesinados. Hubo quienes se resistieron y dijeron, no voy a dejar que me manipulen de esa manera. Pero las represalias eran brutales. Por razones y circunstancias del momento, un día, al final de la jornada laboral, ocurrió una tragedia en mi familia. Yo estaba en la corte con los trabajadores cuando la guerrilla llegó de repente. Aparecieron justo frente a mi hermano, que en ese entonces era apenas un niño de 13 o 14 años. Lo encontraron en medio de su almuerzo, lo atraparon sin darle oportunidad de reaccionar y sin piedad le dispararon. Lo asesinaron mientras comía, de la manera más cruel y miserable. En aquellos tiempos todo giraba en torno al control, la manipulación y el sometimiento. No importaba si alguien tenía o no vínculos con la guerrilla, bastaba con que fueran señalados para que se convirtieran en objetivos. Muchos murieron simplemente por estar en el lugar equivocado o por no querer ceder ante las presiones. Se decía que querían hacerle daño a mi papá porque era un manifestante, por ser mal arrendado de administrador, porque no le permitía actuar libremente ni hacer lo que querían con los trabajadores. Su resistencia lo convirtió en un enemigo para aquellos y como a tantos otros, intentaron silenciarlo. Se decía que lo acusaron injustamente de un robo en los mercados de Jeep. Alguien afirmó que había sido él quien se lo había llevado y por esa razón lo mandaron a matar. Pero todo era mentira. Fue una calumnia, una excusa para deshacerse de él. La noche en que lo mataron, estaban en una reunión en la escuela, una reunión de acción comunal. El encuentro se realizaba en un lugar apartado, como en una isla dentro de un bosque, un sitio rodeado de árboles donde se reunían para discutir ciertos temas. Durante la reunión, los responsables de la ejecución hicieron una pregunta directa a los presentes. Digan quién es Gonzalo. Miraron uno por uno a los hombres que estaban sentados. Todos se miraban entre sí, nerviosos, temiendo lo que pudiera pasar. Nadie quería delatarlo. La tensión crecía y el miedo era palpable. Bueno, si no hablan van a empezar a robar cabezas, dijo uno de los ejecutores, anunciando que si no hablaban empezarían a matar a los presentes. El silencio continuó hasta que alguien, quizás por miedo, quizás por enojo, lo señaló.
Él es Gonzalo. En ese momento, Gonzalo entendió que no tenía escapatoria. Sin pensarlo dos veces, se levantó de golpe y comenzó a correr. Intentó escapar con todas sus fuerzas. Se impulsó con un último esfuerzo y alcanzó al borde de la reunión, pero no fue suficiente. Uno de los hombres armados disparó y la bala le alcanzó el pie. Gonzalo cayó al suelo con un grito de dolor. En cuestión de segundos lo rodearon. No tuvo oportunidad de levantarse ni de defenderse. Ahí quedó tendido, su cuerpo inmóvil sobre la tierra fría. La gente observaba desde la distancia aterrorizada. Nadie se atrevía a intervenir. La ejecución se había llevado a cabo y con ella otra vida se apagó injustamente. La violencia en Colombia, el impacto de las ejecuciones y acusaciones infundadas. Las historias como la del Puente y Gonzalo reflejan una de las mayores tragedias que ha vivido Colombia, la violencia sistemática que ha afectado a comunidades enteras, donde el miedo, la persecución y la muerte se convirtieron en parte del día a día. Durante décadas, el conflicto armado ha estado marcado por asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y acusaciones sin pruebas que terminan en ejecuciones sumarias. Uno de los problemas más graves ha sido la manipulación de la justicia por parte de actores armados. Muchas personas fueron acusadas sin fundamentos, como Gonzalo, quien fue señalado falsamente de un robo y condenado a muerte sin derecho a defenderse. En un contexto donde la ley no tenía poder sobre las armas, bastaba con una simple acusación para que alguien fuera ejecutado. Estas prácticas generaron un ambiente de terror donde nadie estaba a salvo. En el caso de Robles, ilustra otra cara de la violencia, la lucha por el control de los trabajadores y la represión a quienes se oponían. Los grupos armados, tanto guerrillas como paramilitares, buscaron dominar distintos sectores de la sociedad, utilizando amenazas y asesinatos para imponer su voluntad. La resistencia de algunas fue motivo suficiente para que se convirtieran en blanco de persecución y muerte. Además del miedo, estas ejecuciones selectivas destruyeron familias y dejaron comunidades enteras sumidas en el dolor. Muchas víctimas eran inocentes o simplemente estaban en el lugar equivocado. La impunidad con la que operan los grupos armados alimentó el ciclo de violencia, permitiendo que las injusticias se repitieran sin consecuencias para los responsables. El conflicto armado en Colombia no solo ha dejado un alto número de muertos, sino que también ha generado desconfianza, fragmentación social y un profundo trauma en la población. Muchas personas aún viven con el recuerdo de seres queridos que fueron asesinados sin razón aparente, y otros siguen buscando justicia en un país donde la violencia ha marcado generaciones.